Bueno, y continuando con las historias de conversiones, hoy os presento a André Frossard, uno de los escritores y periodistas más destacados del siglo XX, quien, como él mismo lo cuenta en su libro Dios existe, yo me lo encontré, esperó él ser muy conocido para dar su testimonio. Hijo de madre judía, su padre, cuenta el propio André, era secretario general del Partido Socialista, lo que fue el Partido Comunista luego. Dice él, yo dormía en la habitación que durante el día servía a mi padre de despacho, frente a un retrato de Karl Marx, bajo un retrato a pluma Gilles Guest, socialista que colaboró en la redacción del programa colectivista revolucionario, y una fotografía de Jean Jaurès. Karl Marx me fascinaba, era un león, una esfinge, una erupción solar. Karl Marx escapaba al tiempo. Había en él algo de indestructible que era transformada en piedra la certidumbre de que tenía razón. Ese bloque de dialéctica compacta velaba mi sueño de niño. Pero el hijo de Oscar Frossard llegaría a ser con los años un afamado escritor y periodista que contaría las circunstancias de su transformación radical en ese libro que comenté, Dios existe, yo me lo encontré. Reconociendo allí el limitado alcance de las palabras para transmitir la riqueza y la profundidad de un hecho extraordinario. El cristianismo era una experiencia ajena en la educación de André Frossard, aunque tuvo una abuela judía y una madre con la que estaba muy unido, que había tenido una infancia en el luteranismo. Pero nada significaban para él ni para sus padres las campanadas de las iglesias cercanas, escuchadas en las navidades de su infancia, aunque todos en casa se vestían con traje de domingo para Navidad, para no ir a ninguna parte. Éramos ateos perfectos, de esos que ni se preguntan por su ateísmo. Los últimos militantes anticlericales que todavía predicaban contra la religión en las reuniones públicas nos parecían patéticos y un poco ridículos, exactamente igual que lo serían unos historiadores esforzándose por refutar la fábula de Caperucita Roja. Su celo no hacía más que prolongar en vano un debate cerrado mucho tiempo atrás por la razón, pues el ateísmo perfecto no era ya el que negaba la existencia de Dios, sino aquel que ni siquiera se planteaba el problema. Por eso es insólito e impactante lo sucedido a las 5:10 de la tarde del lunes 8 de julio de 1935 en la capilla de adoración del pequeño monasterio Cercle de l'Adoration Réparatrice, situado hasta hoy en el número 39 de la calle Gay-Lussac, en pleno barrio latino de París. Frossard, con 20 años, había quedado para verse con su amigo, André Villemain. Ambos trabajaban en el diario L'Intransigeant, un periódico inicialmente de izquierdas que luego derivó hacia el nacionalismo. Su amigo Villemain, católico practicante, estaba convencido de poder ganar para la fe a Frossard mediante el intelecto, pero se dio cuenta que aquello era imposible cuando su amigo le ha devuelto sin apenas comentarios el libro del filósofo ruso Nikolai Verdaviev, Una nueva Edad Media. Con Frossard no parece servir lo de otros conversos, la lectura de pasajes bíblicos o de obras de espiritualidad. ¿Dónde estaba la frase oportuna que dejaría al otro anonadado? A Villemain le quedaba solo el recurso combinado de la amistad y de la oración, dejando a Dios obrar en el tiempo oportuno. André Frossard, que no buscaba a Dios, sería sorprendido por él. Sobrenaturalmente sé la verdad sobre la más disputada de las causas y el más antiguo de los procesos. Dios existe, yo me lo encontré, dirá Frossard. Me lo encontré fortuitamente, diría que por casualidad, si el azar cupiese en esta especie de aventura. Con el asombro de paseante que al doblar una calle de París viese, en vez de la plaza o de la encrucijada habituales, un mar que batiese los pies de los edificios y se extendiese ante él hasta el infinito. Fue un momento de estupor que dura todavía. Aquella tarde de verano, Frossard estaba impaciente en la calle esperando a su amigo Villemain, quien había entrado en la capilla de las hermanas de la adoración reparadora.
Ni siquiera el edificio tenía mayor valor artístico como para gastar el tiempo observándolo. Era solo una de tantas manifestaciones del neogótico del siglo XIX. Froissart finalmente decide acceder a la capilla y resulta bastante gris, pues sus vidrieras apenas reflejan la luz del exterior. La única expresión de colorido es un altar decorado con ramos de flores. Las religiosas cantan vísperas a dos voces, mientras algunos fieles rezan arrodillados, entre ellos Villemin. Sin embargo, nada de esto despierta el interés de Froissart. Ni siquiera se percata de que se encuentra el Santísimo Sacramento expuesto. Su mirada deambula sobre aquello, la custodia, que le pareció ser una cruz de metal situada sobre el altar, iluminada por algunos cirios, y terminó deteniéndose sus ojos ante el segundo cirio situado a la izquierda del objeto. En aquel instante, con dos palabras que coparon sus sentidos, comenzó una arrolladora experiencia de conversión y transformación, inesperada para André Froissart. En primer lugar, me fueron susurradas estas palabras: vida espiritual, como si hubiesen sido pronunciadas en voz baja al lado mío. Luego una gran luz, un mundo, otro mundo hecho de esplendor y de una densidad que de un golpe nos muestran el nuestro, entre las sombras frágiles de los sueños irrealizados. La evidencia de Dios, de quien siento toda la dulzura, una dulzura activa, llena de sorpresa, más allá de toda violencia, capaz de romper la piedra más dura y más dura que la piedra, el corazón humano. Para Froissart, estas palabras se traducirán en una evidencia de Dios. Poco después, en la terraza de un café cercano, hace ante su amigo Villemin una profesión de fe. Habiendo entrado allí escéptico y ateo de extrema izquierda, y aún más que escéptico y todavía más que ateo, indiferente y ocupado en cosas muy distintas a un Dios que ni siquiera tenía intención de negar, hasta tal punto me parecía pasado desde hacía mucho tiempo a la cuenta de pérdidas y ganancias de la inquietud y de la ignorancia humanas. Volví a salir algunos minutos más tarde, católico, apostólico, romano, llevado, alzado, recogido y arrollado por la ola de una alegría inagotable. André Froissart falleció en París en el año 1995, a los 80 años de edad. A su muerte, Juan Pablo II le rindió homenaje en un telegrama a su familia. Conservo el recuerdo de la vida y de la obra de este laico comprometido generosamente en el seguimiento de Cristo, que ha sabido dar testimonio ante sus contemporáneos de la existencia de Dios y de la fuerza del Evangelio. Hasta en sus últimos años, André confesaba: desde que he encontrado a Dios, yo no me logro acostumbrar al misterio de Dios. Cada día es una novedad para mí. Y si Dios existe, tengo que decirlo. Si Cristo es Hijo de Dios, tengo que gritarlo. Si la vida eterna existe, yo la debo predicar. Maravilloso, ¿eh? Cuánto enseña a la iglesia de hoy y a los eclesiásticos de hoy, a los pastores de hoy, que no hablan de Cristo, ni de la salvación, ni de Dios. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.